Bueno, el tercer caso se trata de sistemas desequilibrados conectados en triángulo. Así que otra vez acá tengo la pared, tengo fase R, S y T y tengo el gran problema de que no tengo neutro, ni siquiera está el tomacorriente en la pared, no hay nada. Y por otro lado tengo un sistema desequilibrado, es decir, la ZRS es distinta de la ZST, que es distinta de la ZTR. Esto es condición para que sea un sistema desequilibrado, que es el caso más general que vamos a analizar. Desde aquí hasta aquí hay una tensión, esa tensión es la U entre R y S. Desde aquí hasta aquí hay otra tensión, esa tensión es la U entre S y T, y desde aquí hasta aquí hay otra tensión que la vamos a llamar U entre T y R, UTR. Básicamente eran las tensiones compuestas, es decir, si nosotros teníamos R, S y T, las tensiones que iban de R a S, de S a T y de T a R eran estas tres tensiones. Ahora, ¿por qué en esta forma y en este sentido y no al revés la flecha? Igual que nos pasa con la corriente. La verdad que yo saco la foto y no sé en qué momento van. Así que por convención usamos las tensiones en ese sentido, en esa dirección, y nada, en toda la bibliografía la van a encontrar así, pero es simplemente una convención. Bueno, hacemos el diagrama fasorial, ponemos las tres tensiones como corresponde, prolijitas, qué sé yo, tenemos R, S y T, que son las tres fases, y noten una cosa rara también que van a ver en la mayoría de las resoluciones de los problemas. No es raro, la tensión en RS, por ejemplo, esta tensión tiene la parte más positiva acá y la parte más negativa acá, es decir, va punta de flecha menos cola de la flecha. ¿Esto de dónde sale la URS? Es la UR menos la US, es la diferencia de potencial entre R y S. Así que estamos suponiendo que R tiene más potencial que S. De manera tal que las corrientes van a ir exactamente en el sentido opuesto, es decir, si la polaridad es esa, la corriente va a ir del positivo hacia el negativo por la resistencia, la impedancia o lo que sea. Así que esta será la IRS, así la habíamos llamado. Así nos va a quedar entonces la IST y por dentro de esta otra, que será la TR. Así que esta será la corriente ST y esta será la corriente ITR. Un lío de flecha fantástico. Así que por ahí lo más fácil, como yo ya puse el diagrama fasorial, es sacar las tensiones. Total, las podemos mirar en el diagrama fasorial. Me servía saber cuánto valía la corriente de la línea. La corriente de la línea es lo único que yo puedo medir. Así que la verdad es que lo que necesito es esta corriente que va acá, que es la corriente en R y R. También necesito la corriente en S, que será esta que va acá, y S, y la corriente en T, que será esta que está acá, y T. Estas tres corrientes no tienen nada que ver con estas IRS, IST y toda la historia esta. Así que vamos a tener que revisar un poco cómo queda. Bueno, así es como vamos a plantear entonces las ecuaciones en estos nodos que estoy poniendo aquí, que son en las puntas donde se unen R, S y T, donde se unen las tres cargas que están en triángulo. Y lo que podemos hacer es aplicar la ley de Kirchhoff y poner que la corriente IR, por ejemplo, va a ser, esta IR más ITR, así con el sentido de la flecha, tiene que ser igual a esta. Es decir, si la ITR más la IR es igual a la IRS, uno puede inferir que la IRS, esta que está acá, menos la ITR va a ser la IR. Así que esta es la expresión que estamos poniendo aquí. Es una simple suma vectorial y nos permite encontrar cuánto vale IR. Repetimos el cálculo con IS, es decir, IS, esta que está acá, va a ser igual a esta que está aquí, la IST, menos la IRS.
Así que al restarle a esta, le resto esta, ¿dónde está? A esta que está aquí, le resto esta, y entonces obtengo la IS. Bueno, aquí está la expresión. Como lo hacemos en cada nodo, también lo hacemos en la corriente T, que es la que me interesa, la de interés porque es la de línea, va a ser igual a la corriente ITR, que es esta que está aquí, menos la corriente IST. No sé si queda claro o si lo dije suficientemente bien, pero vamos a repetirlo por las dudas. Si yo tengo la pared y tengo las tres tensiones R, S, T, que son las tensiones de la línea, y tengo una carga cualquiera, supongamos primero una carga en estrella, porque teníamos dos tipos de carga, una en estrella y una en triángulo. Y esto de tensión de línea, tensión de fase, qué sé yo, que está como complicado, que uno no sabe bien a dónde queremos llegar o qué queremos calcular. Quiero aclarar este punto. A ver, si esta es la fase R, esta es la fase S, esta es la fase T. Y entonces acá tengo el cable T, el cable S, el cable R, acá tengo el neutro N, que bueno, en la estrella del generador era el punto O, y en la estrella nuestra es el punto O', y como lo tenemos unido con un cable, bueno, en este caso en particular me queda que coincide O con O'. Pensemos en una máquina. Si esto es una máquina, si se trata de una máquina, todo esto que está acá está encerrado, adentro de un motor o de lo que sea. Entonces la pregunta es, bueno, si yo quiero calcular la potencia, quiero calcular la corriente, ¿cómo hago para calcular la corriente, por ejemplo, que circula por acá, IR? No, está bien, corto el cable y pongo un amperímetro, listo, fenómeno, pongo un amperímetro. Entonces, ¿cómo hago a calcular la tensión que aparece en la fase? Y qué sé yo, pongo un voltímetro. Bueno, podría poner un voltímetro. ¿Y qué hago? ¿Destripo la máquina para poner un voltímetro para medir la tensión allí? No puedo meterme adentro de la máquina a revisar las conexiones. Así que la verdad es que en este tipo de carga, las conexiones disponibles, ¿dónde están? Bueno, yo puedo meterme adentro de un cable, puedo interceptar un cable y poner un amperímetro. Eso lo puedo hacer. ¿Y qué más puedo hacer? También puedo poner un voltímetro a medir entre dónde. Y desde acá, qué sé yo, en este caso podría medir hasta la fase, sí, podría ser que ponga un voltímetro hasta acá. Pero ojo que hay muchos casos donde este cable no está. Por ejemplo, si es una máquina y la máquina está equilibrada, este cable no está. Y entonces, ¿qué voy a medir? No voy a destripar la máquina. Sí, claro, y entonces... Bueno, la verdad que lo único que tengo para medir la tensión es la tensión que va entre R y T o la tensión que va entre T y S. ¿Y esas cuáles son? Bueno, si nos acordamos cómo se llaman, esta que está acá es la corriente de línea. De la línea de transmisión que venía acá, línea de transmisión. Y por otro lado, estas tensiones que están acá son las tensiones que puedo medir en la línea de transmisión. Así que las que yo puedo efectivamente medir en una carga en estrella sin ningún problema son las corrientes y tensiones de línea. Supongamos ahora que tenemos otra vez la conexión, pero tenemos el otro tipo de carga que sería una carga conectada en triángulo. Entonces una carga en triángulo me da una cosa así. Tengo las tres cargas que seguramente son iguales o no, pero bueno, no sé, en principio podríamos pensar que son iguales. Y digo, tengo acá conectado, ¿cómo se llamaba cada cosa? Esto era R, así que esto es R, esto era S, así que este punto es S, este punto era T, este es T. Y otra vez me pasa lo mismo. Digo, bueno, yo podría medir la tensión ¿se acuerdan que recién en el ejemplo anterior uno no podía medir la tensión sobre la carga? Imaginemos otra vez que todo esto es adentro de una máquina. Tengo una máquina y me salen solo tres cables, así que yo no sé cómo está conectado adentro ni qué pasa. La verdad es que si yo mido la diferencia de potencial desde acá hasta acá, por ejemplo, puedo estar midiendo esta diferencia de potencial.
así, esta tensión. Así que tengo la tensión en una fase cualquiera, la tensión entre R y T, que me recontra sirve. Pero ¿qué pasa con la corriente? No, si yo quisiera medir esta corriente, la única posibilidad para medir esa corriente, otra vez, es cortar el cable y meter un amperímetro ahí, en cada una de las fases. Esto es imposible, yo no voy a destripar una máquina, no le voy a cortar los cables para medir con un amperímetro. Entonces, ¿dónde puedo poner el amperímetro? Mirá, el amperímetro acá no se puede, pero la única posibilidad que tengo de poner es ponerlo intercalado aquí. Entonces, otra vez, acá lo único que puedo medir es la corriente de línea y acá lo único que puedo medir es la tensión de línea. Así que la U de línea y la I de línea son las únicas cosas posibles o factibles de medir en la práctica. Moraleja, todo lo que yo mida desde este lado o lo que quiera saber para saber cómo circulan corrientes o tensiones que hay dentro de mi máquina, en realidad mi mejor interés es resolverlo, pero del lado de la línea, es decir, donde yo pueda conectar un aparato y medir algo. De ahí la necesidad de conocer los valores de línea, no de la fase de la máquina. Es decir, si se trata de una máquina conectada en triángulo, a mí me interesaba la tensión de fase y la corriente de fase, pero la corriente de fase no la puedo medir, tengo que recurrir a valores de línea. Si se trataba de una carga en estrella, otra vez, a mí me interesaban las tensiones de línea y me interesaban las corrientes de línea. Pero ¿qué pasa? Las tensiones de línea no las puedo medir, están vedadas, y sí puedo medir las tensiones de fase, perdón, están vedadas, y sí puedo medir las tensiones de línea. De ahí nuestro interés por IR y SIT. ¿Por qué IR y SIT? Y porque son los valores de línea y son los que efectivamente yo voy a poder medir en estos sitios. Así que la verdad, ¿y para qué querés IR? ¿Y por qué no te interesa esta IRS? Sí, me interesa la IRS. Lo que pasa es que si yo tengo que poner un fusible, no lo puedo poner aquí en donde tengo la IRS. El fusible lo tengo que poner aquí, intercalado en esta IR. Y si tengo que pensar una protección, la protección, una térmica, una termomagnética, un disyuntor, va conectado en los cables que tengo contra la pared. Y si quiero poner una llave que corte el circuito, también. Y los cables que tengo que llevar hasta el motor, que finalmente está encerrado aquí adentro, son los cables estos, R, S y T. Así que lo que tengo que dimensionar todo tiene que ver con los valores de la línea. Bueno, parece fácil obtener finalmente estos tres resultados, pero lo que no parece fácil es cómo encontrar la IRS, la ITR y compañía, es decir, cuáles serían las corrientes de cada fase. Bueno, estas corrientes de fase las puedo encontrar de una forma relativamente sencilla. Digo, si yo conozco la tensión, la diferencia de potencial que hay acá, la tensión U entre R y S, y conozco la impedancia que tengo, la ZRS, puedo encontrar el valor de la corriente IRS. Así es como nosotros podemos poner la IRS como la tensión URS, que es esta que está aquí, dividido la propia impedancia que tenemos acá. Bueno, esta URS habrá que ver cuánto vale, ahora no nos concentremos en eso, pero esta expresión que está aquí la podemos repetir para cada una de las impedancias, así que veamos cómo queda. Hacemos lo mismo entonces con la IST. La IST es esta que está aquí, esta corriente, que va a valer la tensión entre bornes, que será esta tensión entre S y T, dividido la Z entre S y T. Y lo mismo pasa con la TR. La corriente TR, que está aquí, esta corriente va a ser la diferencia potencial entre T y R, esta que está aquí, dividido la Z que hay entre T y R. Claro que aún podrán decir, bueno, pero la Z está bien, es un dato, me lo dan, qué sé yo. Pero ¿y qué pasa con la URS? ¿Quién es la URS? La URS que está acá, o la UST que están acá, cualquiera de estas, si se fijan muy bien, esta U entre R y S es justamente la tensión que hay entre R y S, es decir, la tensión que va desde aquí hasta aquí, que es una tensión de línea. Es decir, serían los 380 volt en el caso de mi trifásica convencional, porque desde
este punto desde R hasta S, yo tenía aquí desde R hasta S los 380 volt. Cuando tenía el otro gráfico aquí, las tensiones de fase me daban 220. Otra vez el diagrama fasorial nos salva porque me dice claramente que esta tensión URS tiene un ángulo de 120 grados, así que me resulta muy fácil ya poner que la URS es la tensión de línea con un ángulo de 120 grados. Lo mismo me pasa con la U de línea aquí con un ángulo de 0 grados. ¿Cuál es esta? Y esta es la ST. La ST que está acá tiene un ángulo de 0 grados. Y la TR que está aquí, esta TR también tiene un ángulo de 120 más 120 son 240 grados. Esta será la diferencia que tiene de ángulos cada uno de ellos. Así que yo básicamente puedo colocar las tres tensiones aquí sin ningún problema. De hecho, además, si estamos trabajando en nuestra red en Argentina, no solo sabemos eso, sabemos además que el módulo de la U de línea, ¿cuánto vale? Vale 380 volt. Pero ¿cómo era el asunto de los 220 y de los 380? 220 era raíz de 3 veces más chico que 380, ¿se acuerdan? La U de línea, ¿cómo era? Espérate, vamos a ponerlo bien. Vamos a poner U de línea es raíz de 3 veces la U de fase. Así lo teníamos, es decir, 380 es raíz de 3 veces los 220. Y da exactamente eso, no, acuérdense que el raíz de 3 está imponiendo un error porque nos da 381, y pico y nadie le importa nada acerca de todo lo que pase de acá para allá porque nuestra tensión de línea es 380 más menos 10%, es decir, más menos 38 volt. Es una cifra bastante grosera como para pensar que si me dio 381 o me dio 379. La verdad es 380 más menos 38 volt. Finalmente, y a modo de verificación, se tiene que cumplir que la sumatoria de corrientes en un nodo sea igual a 0. Así que si bien se cumplen las tres ecuaciones que están aquí, que son estas tres ecuaciones que están aquí, nos falta todavía una última ecuación que no está muy fácil de ver, porque lo que estoy diciendo es que la sumatoria de las corrientes de línea, es decir, IR, IS y T, sean igual a 0. ¿Cómo es esto? Bueno, la ley generalizada de Ohm, Kirchhoff, lo que plantea es esto. Si yo tengo, por ejemplo, una malla que tiene mi triángulo ahí, y tengo tres corrientes que llegan, y me alejo con el Google Earth, por ejemplo, fíjense lo que sucede si yo lo achico esto. Cada vez lo achico más, lo achico más, lo achico más. Bueno, la verdad es que si yo lo voy achicando, este punto, en definitiva es un punto, pasa a ser un nodo, así que la sumatoria de IR más IS más IT tiene que ser igual a 0. Por ahí no es inmediato de ver, pero piénsenlo de este modo. Tienen una heladera. Y la heladera tiene, en principio, dos cables. Por uno va la corriente y por el otro vuelve. La sumatoria de corriente en la heladera da 0. Y si tengo un microondas y en el celular, y también tiene dos patitas el celular, así que lo enchufan a la pared y toda la corriente que entra por un cable sale por el otro. ¿Esto qué significa? Significa que este celular, este cargador, pasó a ser un nodo y entonces la sumatoria de corrientes en ese nodo tiene que ser igual a 0. Bueno, esta es la ley fundamental de Kirchhoff. Para fijar mejor los conceptos vamos a tratar de hacer un ejemplo numérico. El ejemplo numérico se basa en que generalmente yo conozco estos valores, es decir, las impedancias que tengo. Algún dato tengo que tener. ¿Y cuál es la incógnita? Bueno, también sé cuánto valen las tensiones en la línea, porque es dato de la red, sé que es una red de 380 volt. Así que los datos a conseguir son siempre los mismos. ¿Cuánto valen las corrientes en los cables? ¿Qué me importa de una máquina? Y los cables. Quiero saber el fusible, quiero saber la protección, quiero saber si los cables van más gordos, más finitos. La verdad que adentro de la máquina el diseño lo pone el fabricante de la máquina. Yo no soy el que fabrica la máquina. ¿Y a mí para qué me sirve como ingeniero industrial? Y a mí me sirven los cables. Quiero saber qué pasa con la instalación eléctrica, porque yo voy a tener que enchufar las máquinas y no se me tiene que quemar ni la fábrica ni nada por el estilo, y tengo que saber dimensionar de cuánto vale la llave térmica,
cómo son los cables de grueso, tengo que poder averiguar esos datos. Así que lo importante acá es poder calcular finalmente las corrientes. Vamos entonces con los cálculos. Vamos a estimar que la ZRS, ZST y ZTR son diferentes y tienen los siguientes valores. Vamos a poner, ¿saben qué? Vamos a poner los mismos valores que pusimos antes. 10 con un ángulo de 0 grados, es decir, una resistencia pura en RS. Entre S y T, aquí vamos a poner una carga resistivo-inductiva con un ángulo de 30 grados ahí. Y entre TR, ahí vamos a poner una carga resistivo-capacitiva, es decir, menos 60 grados. Para ver qué pasa, cómo se comporta esto cuando tengo estas cargas diferentes. Bueno, lo único que tengo que hacer es tomar estos valores y reemplazarlos aquí para obtener estas tres corrientes. Así que vamos a hacerlo. Bueno, con estos valores en mente, vamos a tratar de resolver todo este problema. Entonces, vamos a ver qué pasa con la tensión RS. Esta tensión RS que está aquí, casualmente vale, en nuestro ejemplo, 380 volt. Y tiene un ángulo, habíamos dicho, de 120 grados. Así, solo mirando el gráfico nomás. Y la ZR, que es esta que está acá, tiene un módulo de 10 y un ángulo de 0. Bueno, la ZST, si se fijan aquí, vale 380 volts de módulo con un ángulo de 0 grados. Y la ZST, que la tengo aquí, vale 10 con un ángulo de 30 grados. Y entonces me queda la última, que es esta, que es la UTR, que tiene 380 volts con un ángulo de 240 grados, y la ZRT, que tiene 10 con un ángulo de menos 60 grados. Así que bueno, ahora hay que agarrar la calculadora y ver qué pasa. 380 dividido 10 me da los 38, obtengo los módulos, 120 menos 0 me da 120 grados, y así con cada uno de ellos. 38 me dan todos los módulos, 0 menos 30 me da menos 30, 240 menos 60 me da 240 menos 60, es decir, más 60 me queda 300 grados. Así que en realidad estos valores son estas corrientes, y a mí me interesaría verlas en el diagrama fasorial para saber si las hice bien o las hice mal. Aquí tenemos la corriente IRS, esta corriente que va de R a S, así que la tensión a la cual está sometida está entre R y S. Esa corriente que está ahí está puesta con un módulo de 38 por acá y un ángulo de 120 grados, 120 grados. ¿Está bien? ¿Está mal? Y está perfecto, porque, a ver, revisemos cómo era el concepto de esto. Digo, entre esta tensión y esta corriente, que es la IRS, hay 0 grado de desfasaje. ¿Por qué? Porque esta Z tiene 0 grado de desfasaje. En definitiva, lo que estoy diciendo es, ojo que acá hay una resistencia. ¿Cómo me doy cuenta que hay una resistencia? Porque tensión y corriente están en fase. Lo mismo aplica para la corriente IST. La corriente IST es la corriente que circula por aquí, por esta impedancia que es la ZST, y es la diferencia potencial a la que está sometida, es la tensión entre S y T. Así que si esta es la diferencia de potencial, yo voy a colocar esa corriente justo en el borde inferior, y bueno, es un poco extraño, pero no importa. Y me da con un ángulo de menos 30, a ver, sería una cosa así, ahí. Y entonces, esta corriente que es la IST, ¿qué información me está dando este gráfico? Nada, me dice que acá hay 30 grados y el desfasaje entre la tensión ST y su corriente es un ángulo positivo, porque esto está girando para allá a velocidad angular omega, y civil me dice que primero pasa la tensión y después pasa la corriente. Así que si primero pasa la tensión y después pasa la corriente, se trata de algo de tipo resistivo inductivo. La ITR tiene un ángulo de 300 grados y otra vez es la tensión entre T y R, esta diferencia de potencial, así que estamos
manejándonos con esa impedancia, la ZTR, y esa corriente me da como resultado 38 con un ángulo de 300. Un ángulo de 300 es un ángulo que está más o menos por aquí. Apoyado en R, me pongo acá y me da un ángulo aproximadamente igual y opuesto al que tenía acá. Así que esta que está acá es la I, ¿cómo se llamaba? ITR. TR. ¿Qué información me da? Otra vez, esta ITR me está dando la información de que el ángulo de desfasaje entre esta tensión y esta corriente es un ángulo de 60 grados. Bueno, casualmente tiene que ver con este. Y el menos 60, bueno, porque esto está girando en aquel sentido, una velocidad angular omega, así que la regla civil me dice que primero está pasando la corriente, después pasa la tensión, y eso significa que se trata de una RC. Bueno, es compatible con esta carga que tenemos. Así que con el simple análisis de un diagrama fasorial, yo ya puedo saber si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Se podría pensar que algo está mal, porque la verdad que estas dos tienen el mismo ángulo, el mismo módulo, 38 para la RS, 38 para la TR, y sin embargo tienen ángulos que son opuestos, de tal manera que se cancelan entre sí. La suma de estas dos dan 0, y entonces acá me quedaría que la suma de corrientes no es 0. Bueno, está mal planteado así, porque en realidad la sumatoria de corrientes igual a 0 se tiene que cumplir en cada nodo, se tiene que cumplir aquí, aquí y aquí. Y estas tres que hemos dibujado acá no tienen nada que ver con las tensiones del nodo. Pero ¿y eso de la ley generalizada? No. La ley generalizada me dice que la sumatoria en este nodo tiene que ser 0, es decir, la suma de estas tres tiene que dar 0, y eso sí deberíamos verificarlo. Así que vamos a hacer la cuenta de cuánto vale. Para eso entonces necesitamos sumar IR, IS y T. ¿Y cómo sumamos estas tres? Bueno, con estos tres valores. ¿Cómo los obtenemos? Los obtenemos con estos valores que hemos calculado. Así que la IRS la tomamos de aquí y la pasamos acá. Y la ITR la tomamos de aquí y la pasamos acá. Y lo mismo hacemos con cada una de las corrientes para obtener estos tres valores, que simplemente agarramos la calculadora y hacemos la resta de 38 con un ángulo de 120 menos 38 con un ángulo de 300, y así sucesivamente. Los resultados me dan, bueno, así puestas, la corriente IR, que es la corriente que circula por acá, en realidad tiene este valor, y lo puse en el baricentro donde estaría el punto prima, así que me queda este valor a 120 grados. Hice lo mismo con la IS y con la IT, que me dan estos dos valores bastante raros, pero estos sí sumados tienen que dar 0, así que el paso siguiente es hacer la suma de las tres y verificar que da 0. Así que solo agarramos la calculadora y hacemos la suma de estos tres valores y me da lo siguiente. Es un valor raro, me da 0,031 miliamperes en este caso, con un ángulo de menos 154,2 grados. Y el hombre, bueno, no me dio 0, me dio mal. No, paren chicos. A ver, pasémoslo a modo rectangular a ver cuánto da, y van a ver que esto le da lo mismo que menos 0,028 más J, menos J 0,013. La verdad que estamos hablando de miliamper frente a qué valores, a 76 amperes. Entonces, ¿de cuánto estamos hablando? De nada, absolutamente nada. ¿Cuántos son 31 miliamperes contra 73? Son 10.000 veces más chicos. La verdad que el error cometido acá es prácticamente 0. Para nosotros, si a mí ustedes le hubieran dado en vez de 0, le hubiera dado 0,1 con un ángulo de 32 grados, para mí también está bien, porque estamos dentro del 10% del margen de error. No olviden el tema del 10% del margen de error, porque en estos cálculos son bastante complicados, y la verdad que nosotros ya estamos cometiendo el error. Cada vez que usamos acá 380, no es lo mismo que usar raíz de 3 veces 220. Así que depende de cómo lo use, ya estoy cometiendo un error implícito en el cálculo. Finalmente, como para completar el panorama,
A algunos les cuesta el diagrama fasorial verlo de esta manera porque las líneas verdes por ahí se las bancan, las líneas rojas ya no saben por qué las estamos poniendo ahí y entonces está medio raro. Bueno, no se olviden que nuestro nuevo sistema, al usar esta carga en triángulo, parte de una terna también de 120 grados entre sí, pero con un 380 volt de tensión. ¿Cuál es la terna? La voy a volver a dibujar como hice en la teoría. Pero piensen, por ejemplo, acá en la fase entre S y T tengo una horizontal. Así que como es un fasor que no tiene punto de aplicación, me la voy a llevar a por aquí, ahí. Esta va a ser la nueva tensión entre S y T. Luego digo, bueno, me voy a llevar la otra, la que está en RS. Esta en RS me la voy a llevar aquí. Ahí, con el ángulo de 120 grados. Y entonces digo, ¿y esta qué es? Y esta es la tensión que está en R, entre R y S. Es fenómeno. Y me voy a llevar la que está entre T y R, me la voy a llevar también a otros 240 grados para acá abajo. Chao. Ahí. Fenómeno. Y entonces ahora me quedó una terna rara, RST, otra vez, básicamente igual que las anteriores. Esta la vamos a hacer un poquito más corta, nada más que para que nos quede mejor. Ahí. Y acá yo podría perfectamente ubicar cada una de las corrientes. Empecemos por las que nos importan. Empecemos por las corrientes estas que son las corrientes de línea. Vamos a ver, ¿dónde me quedarían? Repasemos esta. Me quedaba la IR a 120 grados. Fíjense que me queda acá la IR, 120 grados. Tuc, ahí. Justo ahí. Después la IS me quedó en un ángulo rarísimo que está por acá abajo, que son menos 45. Y me queda más chiquita la corriente en la fase T, que tiene un ángulo de ¿cuánto dijimos? Bueno, no sé, era chiquitita por acá, no importa. Digo, esta es la IR, esta es la IS y esta es la IT. Y fíjense que lo que me ha quedado es que respecto de la fase R que tiene 120 grados, la IR también tiene 120 grados. Así que se comporta en la fase R como si fuera resistivo puro. En la fase S se comporta como si fuera un RL. Y en la fase T se comporta como un RC, pero con un ángulo muy chiquito. La verdad que han cambiado las condiciones. Sí, claro, han cambiado las condiciones porque la carga esta no es una carga como la de antes, que era una carga en conexión estrella, sino que esta carga es conexión triángulo. Pero fíjense que respecto de las tensiones originales se comporta todo como si fuese una carga en estrella con un nuevo sistema. Así que es medio raro, pero bueno, es lo que hay. Finalmente están quienes sobre el mismo gráfico quieren poner las tres corrientes verdes, las pueden poner sin ningún problema. Bueno, claro, es una maraña de corrientes y de cosas terribles para poner acá. Así que, ¿qué puedo recomendar? Pueden usar indiferentemente los gráficos como se les dé la gana. Si usan este tipo de gráficos o este tipo de gráficos es lo mismo. La verdad que las fasores son siempre lo mismos. Nosotros estamos muy acostumbrados, a mí me gusta ponerlo de esta forma para ver mejor cómo quedan las tensiones de cada fase, para saber si no estamos cometiendo errores. Y finalmente recuerden que la suma vectorial de estas tres tiene que ser 0, que eso es importante. Y algunos dicen, pero yo puedo hacer un gráfico de tensiones, otro diferente de corrientes de fase y otro diferente de corriente de línea. Sí, no hay ningún problema, no hace falta que estén todos juntos, porque al final de cuentas, pera con peras, manzana con manzanas, entonces las tensiones están en volt, las puedo poner en un solo gráfico, las corrientes están en amperes, las puedo poner en otro. Bueno, ustedes deciden el cómo, lo importante es que cierren en función de las ecuaciones matemáticas. Veamos entonces el caso número 4. ¿Qué pasa cuando el sistema se torna equilibrado? Es decir, cuando las tres cargas que están aquí son tres cargas exactamente iguales. Cuando Z
RZS y ZRS, ZST y ZTR son iguales en módulo y también en ángulo, es decir, todas son una Z con un ángulo phi determinado, que es el caso más general, por ejemplo, en el caso de un motor eléctrico. La única diferencia importante en este caso es que estas tres impedancias que están en el denominador van a ser las mismas, van a ser exactamente iguales. Y como estas van a parar finalmente aquí, es decir, a esta cuenta, bueno, la verdad que la podemos simplificar y poner directamente las tensiones de línea con sus respectivos ángulos, dividido una única Z. Bueno, lo podemos hacer para cada una de las corrientes eléctricas y nos termina dando que, como lo habíamos visto en la parte teórica, me queda raíz de 3 veces la tensión de línea dividido la impedancia. La tensión de la línea, acá tiene un ángulo, pero en módulo queda la tensión de línea de los 380 volt, dividido la impedancia. Fíjense que aquí la tensión de línea sería esta distancia, por ejemplo la RS, que son los 380, dividido la Z, me da la corriente de fase, así que me da raíz de 3 veces más grande que la corriente de fase. Es decir, que la corriente de línea es raíz de 3 veces más grande que la corriente de fase. Esta es la única diferencia sustancial en este ejercicio. Así que vamos a hacer un ejercicio numérico para ver qué pasa. Bueno, entonces en un sistema equilibrado, que es el caso número 4, la única diferencia importante es que las tres impedancias que tenemos aquí son iguales. Entonces lo que vamos a hacer para que sean iguales, le vamos a cambiar simplemente el ángulo para que sea fácil y vamos a ponerle tres impedancias que tengan ángulo 30 grados, a ver qué sucede. Entonces aquí nos va a quedar los 380 con un ángulo de 120 dividido la impedancia que tenía 10 con un ángulo de 30. Aquí nos va a quedar 380 con un ángulo de 0 dividido la misma impedancia que antes, 10 con un ángulo de 30. Entonces la última es 380 con un ángulo de 240 dividido la misma impedancia 10 con un ángulo de 30. En todos estos casos hemos tenido exactamente el mismo ángulo. Así que, bueno, el resultado es relativamente fácil, 38 con un ángulo de 120 menos 30, que serían 90. Después tenemos 38 con un ángulo de menos 30 y 38 con un ángulo de 210. Bueno, esos ángulos que habíamos hecho antes, los habíamos marcado de alguna forma, eran los que estaban en verde, así que los vamos a poner en verde. Bueno, aquí podemos comprobar entonces que cuando graficamos estas tres corrientes, la IRS, la IST, la ITR, cada uno con su ángulo y respecto de su tensión, en todos los casos obtengo que la diferencia entre la tensión y la corriente es de 30 grados. Bueno, está bien porque habíamos dicho que las impedancias tenían esa diferencia, así que no hay ninguna discusión posible. Estas corrientes que están aquí son las corrientes que van a circular efectivamente en cada una de las fases. Otra vez nos interesa saber qué pasa con las corrientes de la línea. Bueno, efectivamente al hacer la cuenta nos obtenemos como esta menos la IRS menos la ITS menos esta me va a dar 65,8 con un ángulo de 60 grados que la volcamos en el diagrama fasorial. Lo mismo hacemos con la IS y lo mismo hacemos con la IT. Las tres nos dan del mismo módulo. En este caso, bueno, es lógico que estas tres sean iguales en módulo porque en realidad son tres corrientes que se corresponden a cargas completamente iguales. Si las cargas son iguales, se supone que las tres corrientes también. Así que las tres corrientes aparecen con los mismos módulos y cada una tiene los 30 grados de desfasaje respecto de las tensiones originales. Recuerden que la tensión en la fase R era la tensión R o', es decir, esta. Y desde aquí hasta aquí tengo los 30 grados que me impone esta Z entre R y S, digamos. Es decir, cada impedancia se termina comportando como si fuera medio equivalente a la
carga en estrella, aunque a pesar de que son cargas en triángulo. Es que también se debe cumplir necesariamente que la suma de las tres corrientes en el nodo sea cero. Así que este es un chequeo fundamental y se puede ver gráficamente sin ningún problema que la suma de las tres corrientes da cero. También podemos verificar aquel postulado que habíamos dicho, que la corriente de la línea era raíz de 3 veces más grande que la corriente de la fase. Esto lo habíamos postulado, no lo habíamos dicho, habíamos más o menos demostrado. Bueno, hagan simplemente la verificación, vean que raíz de 3 veces 38 me da el 65,8. Cada una de estas corrientes de fase, raíz de 3 veces más grande que eso, serán las respectivas corrientes de línea. Así que esa aproximación que habíamos hecho en realidad es absolutamente demostrable.